Batman Begins es una de las obras más arriesgadas de la filmografía de Christopher Nolan, y si bien a muchos a día de hoy se les hace una película muy aburrida, esta película es todo lo que necesitó el personaje para que el mundo que no leía los cómics lo comprendiera. Era lo que necesitaba para poder redimirse luego de que sea tan maltratado por Warner en anteriores ocasiones, y fue todo lo que los fans merecían: un buen Batman. Para el trabajo se eligió a Christopher Nolan, el cual decidió dar una versión más seria del personaje. El director logró entender que para hacer una adaptación cinematográfica de los cómics no podía ser ni narrativamente ni estéticamente lo mismo que el material original, aunque no por eso no podía dejar de ser fiel a ese material y a la decena de creativos que trabajaron por décadas desarrollando y explorando el Caballero de la Noche. Claramente la tarea no era para nada fácil, y para colmo el subgénero de superhéroes por aquel entonces pasaba por un momento un poco extraño. Por un lado tenía pésimas adaptaciones como la de los Cuatro Fantásticos, pero por el otro lado surgían creativos como Bryan Singer con los X-Men o Sam Raimi en la trilogía de Spider-Man, los cuales con sus obras lograron representar muy bien la nueva era del cine de superhéroes, haciendo obras con personajes más humanos y entrañables, acercándolos más al público. Batman Begins busca alejarse de todo lo realizado en el pasado, situando a los personajes en una Gotham que se siente mucho más real y cercana a algo que podríamos vivir en carne propia. Nolan opta por contarnos el presente de Bruce Wayne y a la vez su pasado. Por un lado nos cuenta el inicio de su relación con Ra's al Ghul y su entrenamiento, y por el otro lado nos cuenta la relación del héroe con la ciudad. En un principio conocemos cómo su padre buscaba levantar a Gotham, una ciudad que llevaba años pasando por su peor momento, ahogada en corrupción y con una crisis social que lleva a toda la población a la sociedad más hostil, agresiva y peligrosa. El pequeño Bruce, viviendo en su hermosa mentira, solo oía de esas cosas por lo que le contaba su padre, pero nunca vivió en carne propia la realidad que viven los ciudadanos de Gotham cada día de su vida. Y él no vive esa hostilidad hasta que ve la muerte de sus padres a manos de un ladrón cualquiera. En esta ocasión, a diferencia de lo que hace Tim Burton, el que mata a los padres de Bruce no es alguien especial, no es un supervillano ni tampoco un personaje conocido, es simplemente una persona más que se doblega al crimen en Gotham, una persona más de los millones que terminan cayendo en la misma situación de luchar por sobrevivir en un lugar donde a nadie le importa la persona que tiene a su lado. Muchos suelen decir que Batman nace con la muerte de sus padres. Yo personalmente no creo que esto sea así, o al menos no para esta versión del personaje. El día que Bruce pierde a sus padres, él no entiende realmente lo que sucedió. Él no entiende que el que mató a sus padres no es el verdadero problema de Gotham. La que le hace entender eso es Rachel. Es ella quien le muestra la cruda realidad de Gotham, el cómo hay criminales que terrorizan a toda la ciudad. Es ella quien le muestra el cómo hay personas que se aprovechan de la decadencia de la sociedad para rebajarlos a simples ladrones, capaces de matar con tal de sobrevivir en esa barbarie moderna. Esto es lo que más me gusta del personaje. Si bien sigue siendo en muchos momentos la damisela en apuros, la cual nuestro héroe deberá salvar, logra también ser un personaje mucho más útil para la trama y no ser simplemente el interés amoroso del protagonista. La otra parte de la película se centra más en el presente de Bruce. A partir de que él conoce a Ra's al Ghul, él lo prepara para la parte final de su entrenamiento. Si bien Bruce había pasado los últimos años en las sombras entrenándose y comprendiendo cómo funciona la mente de un criminal, él requería entender en qué debía convertirse. Batman nace cuando Bruce entiende el verdadero problema de Gotham, pero Batman no tiene forma, no tiene símbolo, no es nada aún, y Ra's al Ghul, además de terminar de entrenarlo físicamente, es quien le enseña que un simple hombre es encerrable o puede ser acabado, pero un símbolo, un ideal, puede ser eterno. La película se centra en el miedo, y más que Batman o Bruce, es el miedo el protagonista de toda la obra. Es por el miedo a los murciélagos en la ópera por lo que él le pide a sus padres retirarse del teatro, y es por su miedo por el cual se siente culpable de que sus padres hayan muerto. Ese miedo lo persigue toda su vida, al igual que la culpa. Bruce era un gran peleador, pero Ra's al Ghul lo hace imparable. Él le enseña que para pelear contra el crimen se necesita mucho más que fuerza o inteligencia, hace falta voluntad. Ra's le enseña casi todo, pero es Bruce quien define qué está dispuesto a hacer y qué no. Es Bruce el único que define su propia moral, su propia ética. Cuando termine su entrenamiento, él ya está listo para regresar a Gotham, ahora como un hombre nuevo dispuesto a hacer lo necesario para salvarla, pero todavía debe definir cuál será el símbolo que usará para pelear contra el crimen. Él elige su mayor miedo, los murciélagos, para compartir su terror con los criminales. Por otro lado, la escena donde conocemos por primera vez al Caballero de la Noche me parece una de las mejores peleas de acción del personaje hasta la fecha, porque logra expresar muy bien visualmente cuál es el impacto de los criminales al pelear contra Batman. Los criminales no lo ven, no saben cómo es, no conocen toda su fuerza, solo ven cómo vuela, aparece y desaparece, haciendo de que se vayan cayendo uno por uno, esparciendo el miedo. Batman es humano,
Un hombre armado ya le significaría un verdadero peligro. Sin embargo, entiende que ningún arma es tan poderosa como el miedo. El miedo los hace erráticos, hace que no puedan pensar y que por ende se vuelvan blancos fáciles. Coincido con quienes se quejan de que el enemigo principal de la película sea Ra's al Ghul y no el espantapájaros, pero también comprendo de que Nolan no esperaba que le dieran la posibilidad de hacer una secuela. Ahora a todos nos parece obvio, pero Warner ya había tenido películas que fracasaron y no habían llegado a nada, y lo mismo le había sucedido a Marvel. Y esta película no era la excepción, la propuesta era muy arriesgada y las posibilidades de no poder continuar con la saga eran muchas, entonces decidieron ir por lo seguro y terminar con el arco argumental de Ra's al Ghul en la primera película. Por supuesto hubiera sido genial tenerlo a él como el villano del desenlace de la trilogía, pero poder concretar con esa idea no era algo seguro. Por otro lado, tampoco me deja muy contento la versión del espantapájaros. Hubiera preferido que gran parte de los miedos de Batman sean explorados con este personaje, pero a pesar de eso me parece que ambos villanos logran estar a la altura. Al final de la película se dejó un aire de esperanza en la ciudad. Ahora los criminales y los corruptos tienen miedo de Eugene y ahora con Batman las personas tienen más valor para no permitir muchas cosas, pero no todo está solucionado aún y la película finaliza con una referencia al Joker. A pesar de que a muchos no les gusta, a mí me sigue pareciendo una gran película que cuenta excelentemente el origen de este personaje tan complejo, y si bien no es para nada perfecta, es todo lo que merecía el personaje. Sin embargo, esto no fue todo y Nolan pudo continuar con la saga, y mierda que lo hizo muy bien. En el 2008 los fans nos tocaba ver la continuación de Batman Inicia, una continuación donde el villano sería interpretado por Heath Ledger y aunque a muchos no les gustaba la idea en un principio, al final terminó siendo el mejor Joker que vimos hasta la fecha. Prácticamente ignorando por completo todo lo sucedido en la anterior entrega, The Dark Knight se sitúa un año después de Batman Inicia. Si bien prácticamente no se habla mucho de los acontecimientos de lo sucedido en la anterior entrega, esta sigue siendo la base de este universo y a su vez no le falta el respeto de lo sucedido anteriormente. Pero, ¿por qué se ignora lo sucedido en Batman Inicia? Bueno, podríamos decir que esto se debe a que Nolan en esta entrega buscaba dar una versión muchísimo más realista del héroe, inclusive más realista de lo que ya habíamos visto, y para eso debía dejar algunos aspectos atrás como la inmortalidad de Ra's al Ghul para tratarla en una posible tercera entrega. The Dark Knight se sitúa luego de la aparición de Batman y cómo en la ciudad las cosas comenzaron a cambiar. Ahora los criminales le temen y les asusta actuar de noche, porque temen a que el Caballero Oscuro los detenga. En estas escenas iniciales logramos ver de que Batman como símbolo funciona realmente, porque los criminales entienden de que las posibilidades de que los detenga son muy bajas, pero aún así deciden no actuar para no arriesgarse. Pero no todo está resuelto aún, la policía y la fiscalía están corruptos hasta los dientes, no son instituciones en las que el pueblo de Gótica pueda confiar, y por otro lado la llegada del Joker a la ciudad no deja indiferente a nadie. El Joker es un hombre que nadie conoce, que nadie sabe dónde viene, un hombre que al igual que Batman no tiene ningún miedo a pegarle en donde más le duele a los criminales más poderosos de Gotham. Batman en un inicio se focaliza junto a James Gordon en acabar con la mafia de una vez por todas, no con unos pocos criminales, sino acabar con todos. En esa estrategia se suma Harvey Dent, una nueva figura política en la ciudad que significa un rayo de esperanza y de confianza en la ciudadanía hacia las instituciones. Su llegada se contrasta con la del Joker. Uno trae caos y miedo cuando el mundo le presta atención mientras que el otro transmite seguridad y confianza. Batman se encuentra en el medio, pero él entiende de que Batman no puede pelear contra el crimen toda su vida y que tendrá que llegar el día en que cuelgue la capucha. Por eso Bruce decide centrarse en asegurarse de que él pueda salvar a Gotham, para que llegue el día en que ésta no lo necesite más y él pueda tener la paz que tanto desea junto a Rachel. Sin embargo, Harvey Dent representa todo lo que Batman no puede ser. Él es el héroe que Gotham necesita, él tiene el poder institucional que Batman jamás tendrá y él tiene el amor de Rachel.
No obstante, los tres personajes se centran en acabar con la mafia y en el proceso desatan al peor mal de Gotham, un psicópata, un ente del caos impredecible, sin reglas y sin límites. El Joker de Ledger y Nolan, a los ojos del resto de personajes, es como un animal suelto, un animal que no puede ser domado. Una de las cosas que más me gusta es desconocer de su pasado. El desconocer del pasado de algo lo vuelve totalmente caótico, no podemos saber qué viene después, y el Joker durante toda la película se aprovecha de ello. Nadie sabe nada sobre él, pero él analiza a todos y logra manipularlos como lo hace con Gumball cuando bromea con su familia, así después puede afectarlo aún más cuando le cuenta su pasado falso. Hace lo mismo cuando toma a Rachel y le inventa un pasado donde se hizo las cicatrices por su esposa, y lo mismo hace cuando la secuestra para provocar la ira de Batman. Da igual en qué momento hablemos, desde un inicio les arrebata el control a la policía, a la fiscalía, a la mafia y a Batman, y todo el poder queda en él, causando un caos enorme. En la primera película se establece que la verdadera identidad es Batman y Bruce Wayne es la máscara, pero para que la gente no sospeche quién es realmente tenía que fingir ser una persona que no era en verdad. Entonces tenía que fingir ser un playboy mujeriego que desperdicia la fortuna de sus padres y que no le importa el legado de su familia. Al igual que con otros superhéroes como Superman, sucede que a muchos les cuesta entender el por qué la gente no sospecha de quién es realmente. Lo interesante surge en el planteamiento que presenta Fox cuando Reese va a chantajearlo. Es tan impensable de que una de las personas más adineradas del mundo dedique su vida a luchar contra el crimen, al punto de que para todos nosotros sería algo imposible de creer. ¿Se imaginan que personajes como Ricardo Ford o Fedeval solo sean una fachada que oculta a un vigilante que pelea por salvar a nuestra ciudad? A nadie se le ocurriría eso. El hecho de que el Joker quiera obligarlo a mostrar su identidad rompe con la idea de que Batman es un símbolo. Si la gente conoce la identidad de Batman, lo convierten en un individuo al cual le pueden cargar con los prejuicios de su vida. Le pueden cargar con la historia de su familia y pueden juzgarlo por sus acciones, olvidando por completo lo que significa el símbolo de Batman. Si el Joker logra que Batman enseñe su identidad, mataría todo por lo que él peleó. A partir de eso, la película se centra en Batman, Gordon y Dent, intentando detener al Joker y no permitir que siga matando personas. Es en esos momentos de mayor crisis que le vemos las verdaderas caras a Batman y a Dent. Cuando el Joker amenaza a Rachel con matarla, él pierde la cabeza y empieza a romper con su moral y todo lo que construyó como político con tal de evitar de que Rachel muera, mientras que Batman se niega a permitir que sigan muriendo inocentes, pero en ningún momento rompe su código moral y en ningún momento se dispone a matar a nadie, y en ese momento descubre de que nadie va a delatar al Joker debido al miedo que le tienen. Batman se da cuenta de que los criminales ya no le tienen miedo a él, saben que los puede golpear muy fuerte, de que puede presentarlos a la policía, pero nadie está a salvo del Joker, da igual quiénes sean o dónde estén, obligando a Batman a tener que entregarse. Sin embargo, Dent demuestra su último acto de heroísmo por Gotham, dado que él todavía quiere seguir peleando y considera de que la ciudad no debe doblegarse a la voluntad de un terrorista, por lo que entonces él se entrega como Batman, dándole a Bruce su última oportunidad para atraparlo, cosa que Batman logra, digamos, lo que nos lleva a la mejor escena de la película, bueno, de la saga. Luego de la desaparición de Dent, Batman interroga al Joker, pero nuevamente él brilla por tener siempre el control de la situación. Batman intenta convencerlo hasta a los golpes, pero al Joker eso no le importa, ni siquiera podría asustarlo, el Joker no tiene miedo. Es literalmente un villano que es tan igual y a la vez tan contrario a Batman, de que es prácticamente inmune a todo lo que él le pueda hacer. En esta escena podemos ver las similitudes entre ambos personajes, ambos son fenómenos, no son parte de la sociedad, la única razón por la cual lo aceptan a Batman es porque lo necesitan. Ahí es donde notamos las mayores diferencias entre los personajes, mientras que el Joker no tiene problema con ser un inadaptado, para Batman sí lo es. Por otro lado, otra diferencia entre ellos dos es que mientras que nadie sabe nada del Joker, no tienen con qué o con quién disuadirlo o provocarle. Y no podría pensar que con Batman sucede exactamente lo mismo, ya que nadie conoce quién es. Pero como ya dijimos, el Joker analiza a todos para manipularlos y para ponerlos donde él quiere. Y eso mismo hace secuestrando a Rachel para provocarlo a Batman. Si uno podría pensar que hasta acá las cosas en la ciudad no podrían estar peor, ahora con Rachel muerta, los dos caballeros de la ciudad perdieron todo lo que les importaba. El nuevo aspecto de Dent, ahora con la mitad del cuerpo quemado, representa sus dos caras, la del caballero blanco de Gotham y la cara del hombre sin decencia capaz de hacer todo por rabia.
Ahora Dent, destruido por la muerte de Rachel, pierde toda la decencia que le quedaba. El Joker lo convence de que él es solo un animal que soltaron y que él debe ir a matar a los culpables de la muerte de Rachel. El Joker rebaja a Dent al mismo nivel que a él y a Batman, una persona que toda su vida cambia luego de un mal día. Ahora Dent confunde la justicia con la venganza y dictamina la condena de quienes le arrebataron todo con el azar de una moneda, dejando sus posibilidades iguales a las de Rachel, un 50-50. El final de la película es la derrota de Batman. Si bien puede tener al Joker, él termina ganando. Destruye la única esperanza de la ciudad convirtiéndolo en un asesino. Batman, por más que lo intentó, terminó rompiendo su única regla, no matar. Por más que se le podría haber sido imposible no matar a Dent, es lo que terminó pasando. Ahora con Dent muerto, Batman decide inculparse por las muertes provocadas por Dos Caras, y a su vez le pide a Gordon que éste lo busque y lo condene, para así preservar la esperanza que él representaba en la ciudad. Ahora Batman, como un fugitivo, se vuelve a ocultar en las sombras, así terminando esta obra maestra. La película trata muchos temas que nos pone a pensar como espectadores. ¿Es correcto de que un hombre se ponga fuera de la ley para hacer justicia por mano propia? ¿Es lo que necesita una sociedad que le permitió a corruptos y criminales hacer lo que quieran? A su vez plantea cosas que realmente nos interpelan en una época post-11 de septiembre. ¿Acaso es correcto perder ciertas libertades a cambio de preservar la seguridad? ¿Es correcto construir una utopía a base de una mentira? Esta película podría ser una de las mejores obras del director y a su vez podría ser un gran final para el personaje. Pero no, la historia no está completa y el personaje se merece un gran final que cierre su arco argumental. Y para eso está The Dark Knight Rises. Si bien, como ya dije, Dark Knight podría haber sido el gran final para la saga y terminar con una nota muy alta, es imposible ver Dark Knight y no darte cuenta de que la decisión de Batman de construir una mentira en base a la figura de Dent fue el peor error del justiciero, y Dark Knight Rises viene a cerrar ese arco argumental del personaje. Ahora, 8 años después de los eventos de la anterior película, Gotham se encuentra en su mejor momento. La ciudad pudo levantarse, lograron crear un sistema de justicia que pueda terminar con los corruptos y los criminales. Todo en base a lo que el trabajo de Dent significó, pero mientras tanto el problema de raíz sigue estando. Muchas personas que se encuentran con la incapacidad de acceder a un trabajo, la incapacidad de lograr tener una vida digna, la falta de interés social en la ciudad nunca se fue y mientras tanto Bruce lo perdió todo. Al final de Dark Knight, Bruce perdió a la única esperanza de la ciudad. Perdió el amor de su vida, perdió el miedo de los criminales y perdió a Batman. Ahora es un ermitaño que se alejó del mundo que lo rompió, olvidándose de todo por lo que peleó en un principio, salvar a Gotham. Dejando atrás al mundo, dejó de ayudar a los que más lo necesitaban. Mientras tanto, el mal resurge, y lo que Ra's al Ghul quiso hacer, Bane, un ex miembro de la Liga de las Sombras, vino a terminarlo. Aprovechándose de la decadencia social de Gotham, se hizo un ejército de soldados junto a los mercenarios que él trajo, preparando la destrucción de Gotham y de su pueblo. A su vez nos presentan a dos personajes nuevos. Por un lado tenemos a John Blake, un policía aspirante a detective, un huérfano que entiende a Bruce, entiende por el dolor que pasa, entiende el enojo que recorre su cabeza, comprende de que a pesar de que el mundo espera que él supere lo que perdió, él no puede hacerlo. El otro personaje que se presenta es Selina Kyle, una ladrona que busca empezar de nuevo, dejando todo atrás, y por eso se mete con las personas equivocadas. Ahora Batman debe volver al juego, pero ¿cómo hacerlo si perdió la fuerza? ¿Cómo hacerlo si perdió el miedo? ¿Cómo hacerlo si lo perdió todo?
Bruce puede volver a ponerse el traje, pero no lo convierte en lo que alguna vez fue. Y Alfred le insiste en que necesita más para pelear contra Bane, de que Gotham merece más que a Batman, y por eso le dice la verdad de Rachel, arrebatándole lo último que le quedaba a Bruce. Ahora, con el recuerdo del futuro que no fue con Rachel destruido, y sin la compañía de Alfred, Bruce pierde toda la motivación que le quedaba. Enfrentando a Bane creyendo que le puede ganar, él lo destruye, y ahora su espíritu y su cuerpo están acabados, condenando a Bruce a un foso donde los hombres son aprisionados con el deseo de escapar cada vez que ven la luz del sol. En cuanto a Gotham, ahora sin Batman y con la imagen de Gordon acabada, luego de que Bane le revelara a toda la ciudad quién era realmente Harvey Dent, la ciudad está sola, con un psicópata que liberó a todos los presos, encerró a todos los policías y dejó a la ciudad aislada del mundo entero, con una bomba atómica merodeando por las calles sin que nadie sepa cuándo va a explotar. Ahora Bruce en la fosa deberá recuperarse para ir y salvarla a su ciudad, pero para eso no solo deberá recuperar su cuerpo, sino también deberá recuperar su miedo a la muerte. La cuerda que sostiene a Bruce cada vez que intenta escapar representa su falta de miedo a la muerte, como dar tu vida si esta no te importa. Para eso deberá soltarse de la cuerda y deberá recuperar el miedo a morir y no haber dado su vida para salvar a Gotham. La película no es la mejor de la trilogía, pero sin duda es el gran final que merecía el personaje, logrando terminar con el arco argumental de Batman. Sin embargo, tiene muchos aspectos que simplemente no son buenos. El personaje de Talia al Ghul me parece innecesario y lo siento como una necesidad forzada de dar un giro argumental al final de la película. Si bien el personaje de Bane me parece de lo mejor y toda la interpretación y la creación del personaje me parece excelente, el final que le dan dejándolo como un secuaz y siendo derrotado tan fácil por la Batmoto la baja bastante. El personaje de John Blake es un buen agregado y a su vez logra compartirlo como un buen sucesor de Bruce y entendemos el porqué. Sin embargo, en ciertos momentos sentís que sus diálogos son muy clichés y por otro lado, el que él descubra la identidad de Batman tan fácilmente no es algo que me guste mucho. De hecho, en esta película Bruce anda mucho más descuidado con su identidad. Podría justificarse de que ya no tiene ninguna razón para protegerla, pero se termina sintiendo más como una necesidad del guión de que ciertos personajes sepan de una manera u otra la identidad de Bruce. Por otro lado, Selina Kyle me encanta y la verdad es que para mí es mi versión favorita del personaje. Me encanta cómo se complementa con Batman y a su vez la estética del mismo me parece muy realista y sutil, algo que va mucho con el universo que se presenta. El final de la película es para mí el correcto, la ciudad peleando por su salvación, recuperando el símbolo de Batman y a su vez el sacrificio de Bruce por salvar a la ciudad demuestra la voluntad del héroe por salvar a la ciudad, a pesar de tener que dar su vida por ellos. ¿A qué? ¿Al final no está muerto? La realidad es que a mí en un principio me molestó mucho ese final. No me gustan los finales abiertos de Nolan, los termino sintiendo como muy forzados. Sin embargo, con los años, el final de la última entrega de la saga me fue gustando mucho más. Al final, Batman se convierte en una leyenda para el pueblo de Gotham, y el hecho de que él se haya sacrificado por todos ellos le da un valor a la ciudad, y finalmente él logra tener lo que Dent no pudo lograr, ser una figura de esperanza que inspire a la ciudad a cambiar y a no permitir que sucedan las mismas cosas del pasado. En cada película se trata un tema distinto, sin embargo hay uno que se repite en todas. En Batman Begins se trata el tema del miedo, en Dark Knight se retrata el tema del caos, y en Dark Knight Rises se trata el tema de la caída del héroe. Y los antagonistas de cada entrega son excelentes representantes de esos desafíos para Batman. Sin embargo, en las tres se trata el tema de la voluntad. En Batman Begins, Ra's al Ghul le deja muy claro a Bruce que el entrenamiento, el dinero, la fuerza, los gadgets no significan nada, la voluntad lo es todo. Muchos alegan de que Batman podría ser cualquiera con dinero o con entrenamiento, pero todos sabemos que no es así. Lo que diferencia a Bruce del resto es su voluntad de superar su miedo, su voluntad de permanecer quieto en su lugar y no ceder en ningún momento su autoridad moral, su voluntad de levantarse, a pesar de haberlo perdido todo, para pelear una última vez por la ciudad que sus padres tanto amaban, y con el símbolo que Bruce crea puede inspirar esa voluntad de las personas. Al final, lo que hizo Nolan fue algo único y por suerte entendió cuándo debía terminar la saga. Y por suerte también Christian Bale fue respetuoso con el trabajo de Nolan y se negó a volver a interpretarlo si no era con él o con su aprobación. Al final, la trilogía de Dark Knight es una serie de películas que representa excelentemente quién es Batman. Batman no es un héroe. Batman es un niño que sufre por la muerte de sus padres. Un hombre que será lo que Gotham necesite que sea. Un símbolo de esperanza para una ciudad en decadencia. Un caballero de la noche.